Bueno, amigos, estamos aquí en nuestro podcast de Fe y Cultura y estoy súper emocionada por compartir con aquí mis amigas. Mi nombre es Priscila y quiero presentarles a cada una de ellas, pero quiero que mejor nada más ustedes me platiquen quiénes son cada una. Bueno, aquí tenemos aquí a mi hermana Pamela. Ella la conocen, pero bueno. Es Pamela, hermana en Cristo y en sangre así también. Es. Conoces todos los secretos. Claro, bueno, pues mi nombre es Pamela y tengo el privilegio de trabajar aquí, servir en Lake Point en español como parte del equipo de enseñanza y del pastorado también. Y pues bueno, sí. Yasmín. Mi nombre es Yasmín, mis amigos me dicen Jazz. Jazz. Sí, todos me pueden decir Jazz. Ok, perfecto. Pero sí, ahora estoy acá viviendo en Dallas, nací en Argentina, pero crecí en la frontera del Paso, Texas. Entonces me gusta decir que mi cuerpo es argentino, pero mi alma es mexicana. Entonces, claro. Ahí soy una mezcla. Pero aquí vivo y trabajo en Dallas, Texas, en Cristo para las Naciones. Soy subdirectora de Youth for the Nations y mi corazón arde por la gente, por amar a Jesús y nada, Dios me llamó a servirle hace unos años y he estado pues dándole toda mi pasión a eso, ¿no? Excelente. A su reino. Gracias por estar aquí. Sí. Tati. Bueno, yo realmente me llamo Patricia. Patricia. Eso no lo sabía hasta el día de hoy. Yo pensaba que te llamabas Tati. Algunos piensan que soy Tatiana, pero pues mi hermano de 11 meses mayor que yo, por más que mi mamá Pati, me decía Tati. Y mi mamá me decía tu hermanito Alfonsito y yo le llamé Tito. Así que bueno, somos de la Ciudad de México. Y tenemos aquí ya 26 años en Dallas, Texas, 36 años de casados. Amo ese rol de ser esposa. No con eso digo que es fácil, pero claro. Amén. Sí. Estamos de acuerdo. Aclarando, sí. Tenemos 2 hijos varones, ambos casados, y cada uno tiene a su hijito, una niña, un niño. Y el bebecito tiene 5 meses y Luna va a cumplir 3 años. Wow. Así que bueno, pues esposa, no mamá, pareces abuelita, abuela. para nada pareces abuelita. Si acaso tía. Y tenemos un ministerio que estamos enfocados en la prevención al abuso sexual infantil, así que eso nos mantiene muy ocupados, lamentablemente, digo, siempre. Así es, claro, tienes razón. Pues les agradezco a cada una de ustedes por estar aquí, la verdad es de que es un gusto tenerlas y pues bueno, el podcast de hoy queremos hablar sobre un tema que la verdad pues no es muy placentero en el sentido de que no deberíamos estar hablando de esto porque la palabra de Dios es muy clara, pero yo creo que vivimos en una época donde hay tanta información, estamos bombardeados de información. Yo creo que nunca antes hemos tenido tanta información disponible a nuestras manos, pero hay tanta mala y falsa información que tenemos que a veces buscar y pues desentrañar ahí que dónde está la verdad, ¿no? Entonces, el tema de hoy que queremos discutir y conversar es sobre qué realmente es ser mujer en este tiempo, ¿verdad? Y pues primeramente identificar cuáles son las mentiras del enemigo. Sabemos que el enemigo está buscando traer mentiras una y otra vez, incluyendo dentro de la iglesia. Entonces, queremos nomás pues, desenterrar esto, ¿verdad? ¿Cuáles son las mentiras que ustedes ven que son más comunes que el enemigo ha implantado en nosotras como mujeres en cuanto a nuestra identidad? Wow. Creo que es un tema muy relevante porque siento que hay tantas opiniones y lamentablemente ahora es como que todo el mundo valora tanto su opinión que cree que porque es una opinión es verdad. Nos encanta, por eso existen programas como Twitter, Instagram, porque todo el mundo quiere compartir lo que piensa, ¿no? Sí. Pero creo que lo emocionante de hablar de temas como este es que tenemos un fundamento en la Biblia y que es como la balanza genial y perfecta para medir nuestras intenciones y nuestras opiniones, ¿no? Entonces, creo que dentro de la luz de su palabra y la balanza de su palabra podemos encontrar la verdad. Y creo que esa es la mejor cosa que podemos hacer, porque acabas de decir, ¿no? Todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo valora mucho su opinión y quiere convencer a los demás que la valoren también. Así es, y todos tienen la razón, ¿no? Sí, exacto. Incluyendo a mí, a veces que digo, esto es, y después de orar y buscar a Dios, digo, nada que ver, estaba súper mal. Entonces, creo que es un descubrimiento, creo que uno va en un proceso de entendimiento y madurez, entonces el entender que es lo que Dios nos ha llamado a hacer como mujeres es algo que Dios desarrolla con el tiempo, ¿no? Y que es lo que Dios desarrolla en la madurez que tenemos con Él, en caminar con Él, es parte de esa emocionante aventura que podemos tener con Él, ¿no? Así es. Pero no sé si quieres empezar tú, Tati, alguna mentira.
Bueno, primero creo que tenemos que partir del origen. Génesis significa origen, y partiendo de que la mujer es una creación de Dios, formada a imagen y semejanza de Él, pero tomada de un costado del hombre, de Adán, y por designio divino tenemos características físicas completamente distintas al hombre. Sí. Creo que si partimos de ahí podemos desmantelar una mentira, ¿no? Sí. Porque la verdad siempre va a desmantelar una mentira. Es como realmente se disipa una mentira, hablando la verdad. Partiendo de ahí, hay muchas personas que, bueno, ni le dan crédito, que venimos de una creación de Dios, tenemos igualdad delante de Dios en todos los sentidos, pero tenemos funciones completamente distintas. Sí. Y desde ahí empieza esa lucha de poderes. Sí. Desde que, pues, obviamente, el hombre pecó y desobedeció, entonces toda la historia cambió. Pero partiendo de definir eso es una mujer, pues desde ahí, oye, pues sí, yo tengo un rol distinto y qué hermoso que fui creada a la imagen de Dios. Así es. Con esas funciones distintas. Ahorita que dices que fuimos creadas a imagen de Dios, siempre como que nos queda eso en la mente cuando leemos la palabra de Dios y decimos, sí, Dios nos creó a imagen y semejanza, y siempre pensamos en Adán, pensamos en el hombre cuando dice que creó a su imagen. No, pero como mujeres también nos creó a su imagen y semejanza. Entonces tenemos características que representan a nuestro Dios. 100%. Y qué importante reconocer eso, y como ustedes lo dijeron, para empezar a ver cuáles son las mentiras tenemos que ir a cuál es la verdad. Claro. ¿Cuál es la verdad? Claro, y eso hace poquito tuvimos una conferencia de mujeres y ese era el eslogan, solo Dios me define, porque cada quien puede tener una opinión, a tu punto, cada quien puede tener una opinión sobre lo que es una mujer o lo que debería ser una mujer, o bueno, una mujer es vestirte de cierta manera, o maquillarte, o es tener hijos, o casarte, pero solamente Dios define lo que es la mujer y somos el propósito para el cual fuimos diseñadas, ¿verdad? Y es para reflejar al Señor, para traerle gloria y honor a Él, no para tanto realizar tus metas personales o lo que tú consideras que es éxito, sino para traerle gloria y honor al Señor, que es el propósito para que fuimos creados. Entonces, partiendo de ahí, pienso que desmantela muchísimas mentiras, ¿no? Porque todos pueden tener una opinión sobre qué decir al respecto, pero solamente una voz es la que es importante y es el que nos creó, ¿verdad? Claro. Solamente el autor, el creador puede decidir para qué creó su... Claro, Así es. y creo que dentro de la como estrategia del enemigo para traer esta confusión es de que si yo soy convencida de que Dios cometió un error con mi género, o que Dios convirtió un error con mi vida, con la manera que se debe expresar mi diseño, entonces verdaderamente no es Dios, porque Dios es perfecto. Entonces, ¿cómo me voy a rendir? ¿Cómo voy a seguir? ¿Cómo voy a obedecer? ¿Y cómo voy a confiar en alguien que me diseñó mal? Que se equivocó. Entonces, exacto. Ajá. Entonces, dentro de la acusación que se levanta dentro de esa mentira de que Dios cometió un error con nosotros, verdaderamente se levanta la acusación original de que Él no es Dios y de que yo puedo ser mi propio Dios. Yeah. Y que yo puedo decidir, que si vemos es la misma lucha que tenía el enemigo en el comienzo, querer ser Dios. Así es. Y creo que esa es la meta, es no solamente traer confusión ahora, sino en la eternidad, traer el impacto de malentender a Dios. Y creo que cuando nosotros no entendemos a Dios, el hecho de que Él tenga una voz, y la única voz, el hecho de que Él tenga como la última palabra o el control absoluto, nos aterroriza. Sí. Porque vemos a Dios como un dictador, como una persona que no es digna de confianza o que cometió un error. Si Él comete errores o es un dictador, ¿cómo puedo confiar en Él? Exacto. Sí. Y entonces no es Dios. Pero si nosotros entendemos a Dios correctamente y entendemos el principio de su santidad, significa que Él no puede tener una mala intención hacia mí. Así Es es. imposible. Es imposible que Dios haga algo malo hacia mí. Entonces, aún si hay conflictos dentro de mí, con mi género, mi orientación, mi diseño, mi pelo, la familia que nací, el país donde nací, Sí. cosas que a veces afectan nuestra feminidad. O sea, aún cuando hay tensiones en eso, puedo luchar con esa tensión sabiendo de que Dios es un juez y un padre perfecto. Sí. Y que si Él escogió algo para mí, a lo mejor no se siente bueno ahorita,
Porque obviamente, si yo nací en una situación de pobreza extrema, eso no se siente bien, no parece el diseño perfecto de Dios. Claro. Pero la perfección de Dios se revela en que Él redime todas las cosas. Sí. O sea, aun si yo nací con un defecto en mi cuerpo como mujer o nací con algo difícil en mi cuerpo, la santidad de Dios es revelada en que Él me va a redimir, ya sea en esta vida o en la siguiente, pero hay redención. Así es. Y eso establece a Dios como rey, ¿no? Y que ese no era el plan original. Ese no era el plan de Dios que viviéramos en este conflicto o en esta confusión o en esta ceguera espiritual o en esta oscuridad. Fuimos creadas para vivir en una completa y perfecta comunión e intimidad con Él. Este era el plan original. Entonces, si confiamos en Él, en que un día vamos a volver a tener esa perfecta intimidad, cuando estemos delante de Él para siempre, de una vez por todas, todo llanto, toda lágrima, todo sufrimiento va a dejar de ser. Entonces, la pregunta aquí es, para esta generación y para nosotras, como cristianas, como creyentes, es si le vamos a creer a Dios o no. ¿Le vamos a creer a Dios o le vamos a creer a lo que dice el mundo? ¿Vamos a creer las mentiras del enemigo o la confusión, las falsas ideas, o vamos a creerle a Dios? ¿Cuál de las dos? Mira, yo he estado, desde que soy pequeña, estoy en la iglesia y crecí en la palabra de Dios. Pero en mi fe he tenido que tomar una decisión. ¿Sabes? ¿Voy a creer lo que dice la palabra de Dios o voy a creer lo que dicen otras personas o lo que dice el mundo, lo que dice el enemigo? Es una decisión personal. ¿Voy a rendirme o voy a buscar mi propia idea o mi propio plan, ¿verdad? Al final de cuentas es tu decisión si quieres creerle a Dios o no. Y pienso que dijiste algo muy importante ahorita, Yasmín, cuando el hecho de querer ser tu propio Dios, porque eso es pues como que la raíz o el principio de todos los males, ¿no? El querer hacer lo que tú piensas que es mejor. Y pienso que incluso eso podría ser la raíz de todas las mentiras que escuchamos del feminismo, etcétera. Es decir, yo voy a definir qué quiero hacer, yo voy a definir qué es éxito para mí, yo voy a decidir qué es importante para mí, es mi cuerpo, nadie me va a decir cómo vestirme, nadie me va a decir qué hacer o qué no hacer. Es esa pues rebeldía contra el Señor y querer tú ser tu propio Dios y tú definir lo que tú quieres ser o la mujer o cómo, etcétera. Entonces pienso que eso es una de las raíces de todas, o la principal raíz de todas esas mentiras, ¿no? Y lo que escuchamos hoy es una total, pues, rebeldía contra Dios y una total desprecio por lo que el Señor tiene que decir y no me importa lo que diga la Biblia, no me importa lo que diga la palabra, porque al final de cuentas lo que yo quiero es diferente, ¿no? Entonces eso es muy peligroso porque pienso que como mujeres que somos creyentes, a veces se nos infiltran ideas del mundo, ideas de incluso del tema que estamos hablando, del feminismo, y no nos damos cuenta. Y estamos nosotros creyendo esas mentiras, ¿no? Claro, y otra vez volvemos al origen. Exacto. Dios, antes de que estuviera Eva, le dio instrucciones a Adán. Puedes comer de todos los árboles de este huerto, excepto de uno. No. Normalmente cuando damos conferencias acerca de esto, hablamos de este tema, para toda persona que tiene algo distorsionado de la imagen de Dios, tú dices, ay no, aquí está el dictador. No, es que Dios es bueno, nos ha conferido el libre albedrío. Yo te sugiero que de este árbol no comas porque si comes vas a morir. Esta palabra significa separación. Nos vamos a separar. Yo quiero tener comunión contigo. Yo quiero tener esa relación íntima por la cual yo te he creado. Posteriormente asumimos que es Adán quien le comunica a Eva que Dios le dijo este principio. Pero astutamente la serpiente vino con la mujer, no fue con el hombre. Y le dice esta pregunta que al día de hoy sigue siendo ese eco. Con que Dios ha dicho. Ya desde ahí sabemos que mete una verdad con mentira que la hizo dudar. Con que Dios ha dicho que no puedes comer de todos los árboles del huerto. Ya desde ahí ella, no, entra en un diálogo. Primer error. Dialogar Entretuvo la con idea. El enemigo. Cuando Dios ha dicho que no, porque Él sabe que nos conviene más. Esa es la situación que a veces pensamos que sabemos más que Dios. Así que entran en ese diálogo y le dice, no, Dios no dijo eso. Dios dijo que si comes de Él, vas a ser como Dios. Ese principio humanista
está hoy día presente. Así es. Tú tomas tus propias decisiones. Tú sabes lo que haces. Es tu cuerpo. Y la pregunta sigue siendo la misma. Sí. Si hablamos de diferentes preguntas. Sí. Con que Dios ha dicho que no puedes tener sexo nunca. Entonces, ¡ay, no! ¡Qué horror! Yo sí quiero. Sí, bueno, pero tampoco te agrega que esto es en un contexto matrimonial, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, la pregunta es la misma. Claro. Vino a afectar completamente el diseño de la mujer, el propósito de la mujer, pero con Jesucristo las cosas 100% cambian, pero hay que conocerle. Hay que conocerle de manera personal para que los pensamientos distorsionados que tenemos aún de Dios vayan siendo reemplazados por la verdad de su palabra. Sí. Claro. Sí es. Y creo que es un entendimiento también de que lo que acaba de decir, que Dios es un Dios de libertad. En la Biblia dice, donde su espíritu está, hay libertad. O sea, es decir, la expresión de su espíritu es libertad. Entonces es opuesto a la idea de la mentira de que Dios es un Dios opresivo, que Dios es un Dios que nos oprime. O controla. Controla, porque hemos malentendido los que son límites. Los límites no son una opresión, son una libertad. Es más, yo recuerdo cuando era niña, soy hiperactiva, soy ADHD, entonces por eso me estoy moviendo tanto, pero perdón. Entonces, que era la unción de Dios. Sí, no, es la emoción del momento. No, es también la energía. Como soy ADHD o déficit de atención, mis papás querían que yo pudiera correr, pero estar segura, porque si no, ya tengo tantas marcas de los porrazos, o sea, de los golpes que me di. Y yo recuerdo que mi papá me decía, de aquí a aquí puedes correr. Sí. Y a esa edad, por mi madurez, yo sentía, mi papá no quiere que sea libre, ¿no? Y ahora digo, wow, Dios, gracias a Dios, porque mi papá no me ponía límites. Yo corría sido tirar del barranco, ¿no? En El Paso está Juárez al lado, yo corría hasta Juárez. Entonces, gracias a Dios me ponía límites. Los límites de Dios son su bondad expresada. Así es. Y muchas veces no entendemos eso. Entonces, cuando Dios nos pone límites, nuestra inmadurez no acusa a Dios. Dice, tú me pones límites porque no quieres lo mejor para mí. Pero tú no proteges las cosas que tú amas. Entonces, sí, un pedazo de tierra es un pedazo de tierra hasta que le pones límites. Cuando le pones límites, ahora tiene valor. Ahora es una casa. Ahora es un rancho. Entonces, nuestras vidas sin límites no expresan el valor. Además. Exacto. No expresan el valor. Pero incluso si lo que buscamos es libertad, a veces pensamos que libertad es hacer lo que tú quieres, pero libertad en realidad es sumisión a Dios. Y yo sé que suena contradictorio, pero hay libertad en la rendición al Señor, en cuando confías que sus planes son mejores que los nuestros, que su voluntad es mejor que la nuestra, y en confiar en la voluntad que Él tiene para nosotros y el propósito que tiene para nosotros, en vez de intentar nosotros crear nuestro propio propósito o éxito, etcétera. Hay libertad en realidad en la rendición al Señor. Entonces pienso que eso es algo que el mundo no entiende. Incluso ahora cuestionan o dicen, el feminismo nos dice, bueno, podemos ser todo lo que los hombres hacen, ¿no? Podemos ser igual que los hombres, o ¿por qué querer ser otra cosa que el Señor no te ha creado a hacer? Y pensamos que Dios no quiere que yo sea hombre, o Dios no quiere que haga cierta cosa. No es eso, sino lo que Él tiene es mejor para ti. Hay plenitud, hay libertad, precisamente. Entonces... Claro. Y mi trasfondo, yo tengo 31 años, estoy casada y he vivido una vida que yo considero plena, pero creo que es importante reconocer que sí hay tensiones válidas y también hay batallas válidas, ¿no? Claro. Y también hay maneras de llegar a las batallas válidas. Creo que para mí lo que he entendido es que muchas veces queriendo el resultado, el vehículo se hace corrupto. Entonces, yo he podido ver en mi propia vida donde sí he estado en situaciones donde es evidente que hay límites sociales o que hay una dificultad o que hubieron luchas, ¿no? Por ser mujer. Pero en realidad la vida tiene muchas luchas. O sea, no solo tiene que ver con que yo soy mujer, sino la vida en sí es difícil. Claro. Pero tal cual sea lucha por ser mujer o cualquier otra lucha en la vida que yo confronte, no puedo permitir que en mi anhelo por la justicia o mi anhelo por la libertad o mi anhelo por el progreso corrompa mi santidad, que mi santidad es ser como Cristo, que fue dada por mí, no por su sangre. Entonces, creo que muchas veces esa es la tensión, ¿no? Porque malentendemos a Dios. Dios quiere muchas veces más la libertad y la justicia que nosotros lo vemos en el modelo de Jesús. La manera que Jesús trató a las mujeres en su tiempo era completamente radical, pero era puro.
y era santo, porque venía del corazón del Padre. Y creo que es ahí donde nos desviamos, donde buscamos nuestro beneficio. Lo que Jesús hizo para avanzar el beneficio de la mujer en ese tiempo no era ni siquiera solo por el beneficio de la mujer, era por el beneficio de todos. Y fíjate, es la diferencia. Qué chistoso ahorita que digas, porque cuando escuchamos las ideas que ahorita se escuchan del mundo, son ideas progresistas, y las ideas del cristiano, las ideas bíblicas son consideradas como tradicionales, como viejas, ¿no? Pero si escuchamos desde el Antiguo Testamento cómo Dios le empezaba a dar valor o le dio valor a la mujer desde el principio, pero ahora con Jesús en el Nuevo Testamento, pues todas las ideas que Jesús expresó o lo que hizo era progresista, era completamente fuera de lo que se acostumbraba en ese tiempo, y ahora es considerado como antiguo o viejo o tradicional. Cuando recordemos el valor que Dios le dio a la mujer desde que nos creó a su imagen y semejanza, es de un igual valor con un rol diferente. Exacto. Y fue muy claro desde el principio que nos creó a ambos a su imagen y su semejanza, con un propósito para cada uno de nosotros. Y creo que el enemigo no nada más quiere robarnos de eso, sino quiere traer confusión, quiere traer mentira, quiere destruirnos para separarnos del Padre por la eternidad, no nada más en esta vida. Claro. Y comenzar a atacarnos entre nosotros mismos, ¿no? Exacto. También el hecho de decir, bueno, ¿quién es mejor, el hombre o la mujer? ¿Quién tiene más valor, el hombre o la mujer? O la familia, o no, o el tener hijos, o tener una carrera, o el ser esposa, o no serlo, o el servir a tu familia, o no servir. O sea, y empezamos a enfocarnos y desviar nuestra mirada de lo que realmente es importante y de lo que realmente tiene el Señor para nosotros. Entonces, yo quisiera, no sé, empezar como a hacer... No empezar porque estamos haciendo prácticas, pero ser prácticas de decirle a las mujeres cómo podemos identificar las mentiras, cómo saber qué es mentira y qué es verdad. Y comenzaba, tú lo dijiste un poquito de eso de necesitamos conocer la verdad para poder identificar las mentiras, no desviar nuestra mirada en todo lo que dice el mundo y ver todas las mentiras, sino mencionaban mucho ese ejemplo, se me viene a la mente de que cuando quieres saber si un billete es falso o real, no estudias el billete falso, sino que estudias el billete real para que cuando veas algo falso lo puedas identificar. Entonces, pienso que es tan importante que nosotros como mujeres y en esta época en la que vivimos debemos de estar metidas en la palabra del Señor, metida en lo que el Señor dice de nosotros y que quiere para nosotras, para que cuando veamos una mentira o veamos un post en Facebook o un reel de esos bien bonitos que con música acá acabo de decir sentimental. Por ejemplo, estaba viendo un reel, le estaba comentando a Priscila y decía, mujer, si tú le tienes que decir a tu esposo lo que necesitas, tus deseos, tus sueños, y él no lo sabe, entonces en realidad no te valora, entonces no debes de tener a ese hombre en tu vida. Y yo, entonces, ¿quieres que tu esposo te lea la mente o te adivine el pensamiento? Porque si lo tienes que decir, entonces realmente no te ama. Realmente no te ama. Pero ¿cómo? te lo ponen con musiquita y con imágenes de praderas y así y todo. Y todos, sí, es verdad. O sea, entonces, ¿cómo? Si no estás envuelta, sumergido en la palabra, verías ese post y, oye, sí es cierto. O sea, y así nos tragamos, nos comemos anzuelo, ¿no? Esas mentiras del enemigo porque no estamos sumergidas en la palabra del Señor, no estamos sumergidas en la verdad. ¿Alguna otra cosa que ustedes quieran decir al respecto de eso? Pues es que todo también parte de que hay mucha apatía para la palabra. Sí, claro. O sea, realmente queremos cambios, quiero tener la mente de Cristo, pero no estoy en la palabra. Sí. ¿No? Colosenses 3:16. Paso más tiempo en redes sociales, ¿no? Que en la palabra. Dice que la palabra de Cristo more, y no solamente more, sino en abundancia en nuestros corazones. Esto no viene por ósmosis, esto no viene por un deseo, por un download, le aprestas un botoncito, sino intencionalmente voy a pasar tiempo en la palabra porque es la única manera, Romanos 12:2, es clarito. Es la única manera de ser transformados realmente, renovados en nuestra mente para conocer aún la voluntad de Dios. Y yo mencionaría otra vez desde el origen, ¿no? El hecho de pensar que es que yo siento que soy de segunda clase porque yo soy una mujer, si estoy casada, ayuda idónea. Nos da quizá la idea muy acá atrás de nuestro cerebro que soy una ayudanta, ¿no? Como ayuda idónea, ayudanta, la de segunda clase, la chalana. Yo soy el cerebro, tú pásame la herramienta, tú casi no sabes.
Pero, pues la Biblia en el Antiguo Testamento no fue escrita en español, esa es la traducción en español. Claro. Así que en hebreo es eser kenegdo, es el término que Dios le ha dado a una ayuda idónea. Y esta palabra a mí me bendijo tanto cuando yo la aprendí, porque 20 veces en el Antiguo Testamento aparece esta palabra de eser kenegdo. La traducción más apegada a esta palabra sería una salvavidas al lado de él. Sí. Ahora, 5 de esas veces de las 20 mencionadas aparece de ayuda hombre con hombre. Las 15 restantes es ayuda de Dios al hombre. Y aquí ya cobra otra dimensión porque Dios no es de segunda clase. Claro que no. Y solo por mencionar un versículo de estos es el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi eser? Mi socorro. Sí. Mi socorro viene de Dios. Ahora, entendiendo, cuando yo pude entender esto, porque yo traía un trasfondo de muchas inseguridades cuando me casé, y yo pues era como que atrás de Hugo. Sí. Yo no puedo, yo no sirvo, yo no, por el trasfondo que yo traía de mi hogar. Entonces, una eser no va atrás y tampoco va adelante, dando órdenes, ¿no? De, a ver, muévete. Sí. Va hombro con hombro. Sí. Son funciones distintas. Claro. Y en momentos determinados, una mujer eser, puedes salvar el pellejo de tu esposo, de tu familia. Claro. No porque seas mejor, sino porque Dios nos ha dotado de algo que tenemos que se nos da fácil, ¿cierto? Claro, es como que el esposo a veces ni cuenta se da, con todo respeto a los hombres, y nosotras podemos decir, aguas, esa mujer, aguas, veo que mis hijos están en esta área, percibo algo, no lo logro ver bien, pero comunicas, lo pones en la mesa sin mangonear, y un esposo sabio que ha sabido que una eser no va a mangonear, va a prestar atención para orar también. Sí. Y nada más menciono rápido otra cosa porque ya me emocioné. No, adelante, síguele. Igual en Génesis 3:16, Dios a la desobediencia hubo maldición divina tanto al hombre, a la mujer y a la serpiente. Eso está escrito en la palabra. Pero a la mujer le dice, tu deseo será para con tu marido. Y esta palabra también en hebreo es el deseo de robarle la autoridad a tu esposo. ¡Ay! Nada parecido con la realidad, ¿verdad? Nada parecido. Si alguna se identifica, estos son otra persona. Wow. En la realidad, corre algo en nosotras. Sí. Puedes tener temperamento muy dominante, pero puedes ser bien calladita y mover todo abajo de la mesa. Manipulación. Manipulación. Uy, sí. Y cuidado con eso. Yo de veras tuve que ponerme a cuentas con Dios de Dios mío. Wow. Claro que en algún momento, por la razón que sea, he tendido a hacer algo así. Sí. En fin, son desmantelas mentiras. Decir, si es cierto, reconozco, asumo mi responsabilidad y Señor Jesucristo, ayúdame. Wow. Me encanta lo que dice eso porque de hecho es algo que, hablando de ese tema, verdaderamente creo que es trae una revolución a tu mente y tu corazón. Entender, porque cada vez que fue mencionado en un contexto militar. Es decir, nuestra identidad como guerreras es parte de quien Dios nos ha llamado a ser como mujeres. Y por eso también hay tanta pasión detrás de este movimiento, porque es una mala expresión de la guerrera dentro de nosotros. Que Dios nos ha hecho para ser justicieras, pero para la justicia de Dios, no la de justicia de nuestros propios intereses. Así es. Y es tan importante lo que dice Tati, porque si no está esa ayuda, que en realidad es ese apoyo, esa guerrera al lado, deja indefensa partes del cuerpo. Y creo que por eso es también entender el diseño que nos ha creado para ser interdependientes, no depender solo de mí misma, sino depender de Dios, pero también apoyarnos como el cuerpo. Y afecta no solo en el aspecto de entender el matrimonio, sino para mí, en mi vida, apoyar a mis hermanos, a mis amigos, que también necesitan de parte de lo que yo tengo que dar para sus vidas. Y yo no puedo amar a lo que estoy juzgando o a lo que estoy acusando. Pero en respecto a lo que tú dices de la palabra, algo que se venía a mi mente es, en los tiempos de antes, ¿no? Las mujeres no tenían permiso para estudiar la Biblia, a no ser que fuera en el sabático o a través de la persona principal que fuera de su casa, ¿no? Y qué triste es que ahora tenemos la habilidad de leer la Biblia y creemos que la expresión no feminista es dar el derecho por cual Jesús murió. Amén. Porque el que Jesús escogiera una mujer para traer las buenas nuevas del evangelio estaba mandando un mensaje a la sociedad. Estaba validando. Estaba diciendo a la sociedad
que ahora teníamos un espacio que Dios nos había dado para traer las buenas nuevas del Evangelio. Entonces creo que la mayor expresión progresista sería leer la Biblia. La mayor expresión progresista sería amar la palabra que Dios nos ha dado y entender que Él nos las dio a nosotros. Es un regalo de Él hacia nosotros, que es un regalo contrario a lo que quisiera el mundo, porque si no leo la palabra, la ignorancia me lleva a cometer errores. Sí. Entonces, el entender que tengo acceso a eso y usar ese acceso es poderoso. Es como recoger mi arma. Entonces, si la piensas, es recoger tu arma y poder ser esa ayuda, esa compañera que tenemos que ser, es una verdadera revolución, ¿no? Así es. Y creo que la tensión que a veces experimentamos con la palabra es porque no nos damos cuenta cuánta guerra hay para no entrar en la palabra, por lo que produce en nosotros. Así es. Y me acuerdo una vez, estaba hablando con una mentora y le decía, odio leer, porque la verdad es que se me hacía difícil. Leía 3 palabras y yo no sé qué acabo de leer, ¿no? Entonces, ella me decía, había un chavito en la escuela que me gustaba. Y me decía, no voy a decir su nombre, porque Dios me libró de esa. Pero en ese momento era mi vida, ese chavo. Me decía ella, si Chachito te escribe una carta, la vas a leer, ¿no? Y yo, sí, claro. Me decía, ¿la has leído como 20 veces? Y yo, sí. Me dice, porque sabes que te gusta y te ama. Y dije, sí, seguro me va a escribir cosas bonitas. Y creo que a veces nos olvida que la palabra es una carta de amor. Y esa carta de amor tiene muchas páginas, ¿no? Hay partes de la carta de amor que son difíciles, confrontadoras, pero el que la escribió nos ama eternamente. Y si la ves desde esa perspectiva, vas a leerla con más ganas, vas a leerla como si te la escribió Chachito. Es decir, aquí algo puso el Chachito de cada quien. Sí, exacto. Y creo que eso cambió mi perspectiva, leer la Biblia, que a veces lo vemos como un libro de historia o lo vemos como algo tan aburrido, pero en verdad es tan vivo que hasta en las partes que nos confrontan lo hace por amor. Así es. Incluso yo creo que pues esa es la raíz del problema, ¿no? Que buscar la identidad en otras cosas y no en lo que el Señor dice, ¿no? En su palabra. Y para terminar, porque sé que se nos está acabando el tiempo, no sé si cada una tiene algo con el que quisiera animar a las mujeres. Como por ejemplo, voy a empezar yo. No porque yo tenga el micrófono, pero yo creo que yo le diría eso a las mujeres que nos están escuchando. Y bueno, también a los hombres, por supuesto, si hay alguno por ahí. Pero no, tu identidad no te la da el ser mamá, tu identidad no te la da el ser esposa o el ser predicadora o el ser una empresaria o el ser una, no sé, entrepreneur o influencer. Eso no es lo que te da tu identidad. Tu identidad te la da el Señor. Y si tú pones tu valor, tu autoestima o tu identidad en otras cosas, vas a sufrir mucho porque eso va a subir, caer, va a tener días buenos, va a tener días malos o va a depender de las circunstancias y eso pues nunca va a ser estable. Entonces yo les animaría a todas las mujeres que nos están viendo, busca tu identidad en Cristo, porque ahí está tu verdadera plenitud, ahí está tu verdadero propósito, ahí está tu verdadero gozo, está tu roca, tu refugio, está todo lo que necesitas. Entonces no busques tu identidad en lo que te dice el mundo, en las redes sociales, ni en nada más fuera del Señor y su palabra. Priscila. No, pues yo también. ¿Alguien más? Yo te diría a cualquier mujer que ha sido maltratada, que ha tenido un hogar difícil, aún un esposo muy duro, áspero. Jesús da validez a la situación que has vivido. No tenemos un Dios que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y en muchas ocasiones eso ha provocado a muchas mujeres para levantarse contra los hombres. Así que de ninguna manera Dios pretende que metas eso abajo del tapete, olvídalo, minimízalo. Él quiere sanarte. Jesús, el hombre más tierno, que jamás tuvo una mala intención con ninguna mujer, no maltrató a ninguna mujer, las trató con respeto a todas y cada una de ellas, a pesar de que hubieran podido fallar, estar en una condición deplorable. Es el hombre que nos trajo dignidad, es el hombre que nos levantó de la condición en la que nos encontrábamos porque se perdió en el huerto del Edén. Y pues si no tienes un esposo cristiano que no pueda ser Jesús, su estándar, la persona que debería de él tomar para tratarte de esa manera, el Señor quiere sanar, quiere restaurar para que tengas una imagen de Él correcta, porque muchas veces eso es lo que distorsiona nuestra imagen de Dios, el pasado que traemos arrastrando.
Pero ese hombre que se toma el tiempo con cada una en particular, nos sana, nos restaura, para realmente tomar la identidad de él y poder caminar, pues sí, a la luz de su palabra, pero de su mano. Amén. Qué hermoso, gracias, Tati. Gracias. Yo diría a cada mujer que está viendo esto, que está luchando ya sea consigo misma o con los demás para encontrarse, yo diría, piérdete para encontrarte. Y creo que ahora hay una presión de encuéntrate a ti misma, descúbrete, sí. Pero la Biblia dice que aquel que quiere guardar su vida la pierda. Entonces creo que al encontrar a Jesús y a no obsesionarnos con nosotras mismas, quién soy, qué de mí, sino obsesionarnos con Él, con su carácter, su naturaleza. Si tú te obsesionas con descubrir quién es Dios, te vas a encontrar a ti. Sí. Vas a encontrar qué es tu verdadera identidad, vas a encontrar qué es tu verdadero propósito. Y creo que para mí 3 claves son: fui creada por Dios, soy hija de Dios y soy discípula. Y esas 3 partes de mi identidad son mi fundamento, y de ahí fluye mi vida, y mi vida se alinea al diseño perfecto que Dios tiene para mí. Sí. Y eso solo lo encontramos en intimidad con Dios, en orar y buscar su palabra. Es simple, nos hacemos bolas, pero es mucho más fácil. Solo ora y lee tu palabra y se parte de una comunidad de mujeres que te recuerden quién tú eres, ¿no? Sí. Han visto muchas veces que me han recordado quién soy cuando me olvido. Así que eso es lo que yo diría. Y eso pasa muy frecuentemente, lo olvidamos. Gracias a cada una de ustedes por estar aquí en nuestro podcast de Fe y Cultura. Y yo nada más quiero decirle a cada mujer que escucha, o si tú tienes alguna mujer en tu vida que quisieras que escuchara este podcast, por favor no te olvides de compartirlo. Quiero nada más recordarte que cuando vengan esas falsas ideas, yo no sé qué ideas tengas en tu mente ahorita, yo no sé qué mentiras has creído, donde tal vez no has encontrado la identidad que Dios realmente te diseñó. Quiero nada más recordarte, corre a la verdad, ríndete al Señor y Él te va a traer libertad. Él es el único que te puede definir y el único que puedes encontrar plenitud. Pero necesitas la verdad en tu vida, y la verdad que podemos encontrar, la única, no tu verdad, no mi verdad, la verdad es lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Dios. Y te animo a que corras a eso y te rindas. Rinde cualquier mentira o tu idea, tus sentimientos. Muchas veces creemos más lo que está en nuestro corazón o en nuestra mente, que es lo mismo. Le creemos más a eso que a lo que dice la palabra de Dios, que lo que dice Dios. Y déjame decirte, yo sé que tal vez hay mujeres ahorita que lo han intentado por sus propias fuerzas, han intentado creerle a sus propios sentimientos y no te ha funcionado, ¿verdad? A mí no me ha funcionado. Lo que me funciona es cuando voy, corro la palabra de Dios, me sumerjo y escucho la verdad. Y la verdad es de que Dios nos ama, Dios es tierno con nosotros, Dios nos valora, nos valida, nos atesora como mujeres, como creación suya. Entonces, nada más quiero recordarte eso. Gracias por estar escuchándonos hoy. Gracias por pasar ese tiempo junto con nosotras. Escríbenos ahí en los comentarios si tienes alguna duda, alguna pregunta, o que si quisieras tal vez que habláramos de alguna otra cosa aquí en este podcast, te invito a que lo hagas. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo episodio.